Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de la fagocitosis y los TLRs, pero primero veamos en qué consiste este proceso. Para comenzar a hablar de este tema, es importante que sepamos qué es la fagocitosis. Este es un proceso de endocitosis en el cual las células fagocíticas se comen a los agentes patógenos, a los virus, a las bacterias y a los fragmentos celulares, mediante un mecanismo de adhesión y englobamiento para poder formar así el fagosoma y pasar a su destrucción y finalmente la expulsión del microorganismo. Dentro de las funciones principales de la fagocitosis, la primera es la unión del microorganismo patógeno a la célula fagocítica, para que de esta forma se generen señales de activación para que se remodele la membrana del fagocito. También algo muy importante es la formación del fagolisosoma y por último la generación tanto de radicales libres como mediadores de la inflamación. Es importante saber cuáles son las células fagocíticas profesionales. Aquí van a haber de dos tipos, las mononucleares y las polimorfonucleares. Las mononucleares las vamos a dividir en dos, los monocitos y los macrófagos. En especial los macrófagos se van a dividir dependiendo del tejido de donde provengan. Si es en el hígado, pues son las células de Kupffer. Si es en el sistema nervioso central, las células de la microglia, del riñón, las células mesenquiales, en el hueso, los osteoclastos y en el pulmón, los macrófagos alveolares. Mientras que por otro lado, los polimorfonucleares, dentro de ellos vamos a encontrar los neutrófilos. Ahora veremos cuáles son los receptores que intervienen en este proceso. Estos se van a dividir en dos, en los receptores endocíticos y los receptores de señalización, los cuales los vamos a ver a continuación. Los primeros son los receptores scavenger. Estos los vamos a encontrar mayormente en macrófagos y van a mediar la fagocitosis de lipoproteínas de baja densidad oxidadas o acetiladas, los polirribonucleótidos, el lipopolisacárido y el sílice. De este tipo va a haber tres, los tipo A, los tipo B y los tipo F. Los tipo A van a tener un dominio similar al colágeno, lo cual va a ser esencial para esta unión al ligando, entre los cuales encontramos el SRA1 y SRA2. Entre los de tipo B se encuentra el CD36 y SCARP1, y estos se van a encontrar concentrados en caviolas. Y por último tenemos los receptores de tipo F, como lo es el RPCE, y este tiene varias repeticiones semejantes al factor de crecimiento epidérmico que va a permitir el reconocimiento antigénico. Después tenemos los receptores de manosa. Estas son lectinas que van a reconocer carbohidratos, los cuales tengan un gran número de manosa o ficolinas. También tenemos los receptores del complemento, los cuales varios fragmentos de este sistema van a funcionar como opsoninas y van a ser reconocidos por estos receptores, como el CR1, CR3, CR4 y C1QR. Y por último tenemos los receptores FC, los cuales los fagocitos van a reconocer estos patógenos opsonizados por las inmunoglobulinas a través de los receptores de la FC. De aquí van a haber dos tipos, los inhibidores y los activadores. Y para terminar los receptores endocíticos vamos a tener a las integrinas, las cuales son proteínas que se encuentran a la superficie celular y van a ayudar a esta unión antigénica. Y por otro lado tenemos los receptores de señalización, en el cual son los receptores tipo TOL, los cuales les vamos a explicar más adelante. Ahora entremos de lleno al proceso de fagocitosis. Este está compuesto de 5 fases, que incluyen la quimiotaxis, adherencia, ingestión, digestión y exocitosis. Empecemos con la primera fase denominada quimiotaxis. Esto se trata de un proceso metabólicamente activo y depende de la existencia y función de las estructuras contráctiles de las células que constituyen al citoesqueleto. Estas le permiten a las células fagocíticas acudir al sitio de lesión. ¿Pero cómo lo hacen? Bueno, recordemos que las situaciones de infección o trauma propician cambios en el microambiente tisular que dan origen a la formación de materiales tanto exógenos, que serían los derivados de los microorganismos, como endógenos, que resultan de las alteraciones tisulares. Estos poseen actividad quimiotáctica. Pero para que las células fagocíticas logren acudir a los sitios de lesión, deben salir primero de los vasos sanguíneos, y esto se lleva a cabo a partir de una serie de cambios físicos que observaremos a continuación. Estos cambios incluyen, primero, el flujo entorpecido de los leucocitos, después, su desplazamiento por rodamiento sobre la superficie interna de los vasos sanguíneos, más tarde su migración, adhesión y expansión sobre el endotelio vascular, y finalmente su salida por diapédesis a través de las uniones entre las células endoteliales.
Entonces, el proceso de salida de estas células fagocíticas involucra la participación de moléculas de adhesión tanto en las células fagocíticas como en las células endoteliales. Algunas adhesinas se encuentran sobre las células de manera constitutiva, mientras que otras se inducen o aumentan su expresión por efecto de algunas citocinas y factores quimiotácticos. Entonces es de esta manera que los leucocitos salen atraídos por quimiosinas y otros factores con actividad quimiotáctica, dando lugar así a la siguiente fase del proceso. Ahora sigue la adherencia. Pero antes de entrar de lleno con el proceso de adherencia, es importante tener en cuenta otro fenómeno que ocurre, la opsonización. Este mejora el proceso de la fagocitosis y requiere de la interacción de partículas ingeribles con factores del suero de diversa naturaleza denominados opsoninas. Las opsoninas incluyen anticuerpos, componentes de complemento y algunas otras proteínas, y su papel como promotoras de fagocitosis está relacionado con la presencia de receptores para ellas en la membrana de las células fagocíticas. De esta manera, los fagocitos detectan cuál es el microorganismo marcado con las opsoninas por medio de sus receptores, los cuales ya fueron mencionados anteriormente. Y es así que actúan como mecanismos de adherencia sobre los microorganismos y permiten que se lleve a cabo la siguiente fase, que sería la ingestión. La ingestión va a ser el mecanismo por el cual las partículas penetran a las células, usualmente ocurriendo a través de receptores que están localizados en regiones de la membrana revestidas por clatrina. Comprende la invaginación de la membrana plasmática alrededor del material extracelular y está mediada por dos tipos de receptores: los receptores para constituyentes propios de los microorganismos y los receptores para opsoninas. Estos conducen una serie de cascadas de señalización que van a ser causa de activación transcripcional, rearreglos en el citoesqueleto y liberación de mediadores inflamatorios, las cuales en conjunto nos van a ayudar a endocitar el microorganismo. El microorganismo está dentro del fagosoma en el citoplasma, puede dar inicio a su digestión. Este proceso se puede dar mediante dos tipos de reacción. La primera es dependiente de oxígeno y la otra es independiente de este. El proceso dependiente de oxígeno ocurre cuando se activan rutas metabólicas que consumen este elemento, produciendo radicales libres que actúan como toxinas para los microorganismos. Se producen entonces peróxido de hidrógeno, ácido hipocloroso, óxido nítrico. Incluyen la participación de los radicales libres de oxígeno generados por el sistema de NAT-oxidasa al transformar el oxígeno molecular en anión superóxido. Podemos comenzar hablando de la NAT-oxidasa, la cual tiene dos subunidades que son la P22-FOX y la GP91-FOX, las cuales forman una proteína heterodimérica de membrana que se llama citocromo B558. Además que cuenta con componentes como el P40-FOX, el P47-FOX, el P67-FOX, los cuales no están asociados con el citocromo B, pero que tras la activación celular todos estos se van a traslocar hasta la membrana y se van a asociar ahora sí con el citocromo B para formar la NAT-oxidasa funcional. Una vez activa la NAT-oxidasa, se encarga de transferir electrones desde la parte citoplasmática al exterior, sometiendo de esta manera al oxígeno a una reducción de un electrón, lo cual conduce a la formación del anión superóxido. Este puede dismutar de forma espontánea o por medio de la superóxido dismutasa hacia peróxido de hidrógeno. Estos dos, el anión superóxido y el peróxido de hidrógeno, a través de reacciones pueden dar lugar a la formación de radicales hidroxilo, o si se dispone de la mieloperoxidasa, que es una enzima localizada en gránulos azurófilos de los neutrófilos, pueden formar ácido hipocloroso u otros alurógenos. Las especies reactivas de nitrógeno y el óxido nítrico son metabolitos prominentes en macrófagos. La estimulación de los receptores TOL, que reconocen patrones moleculares asociados a patógenos, estimula la producción de la óxido nítrico sintasa. Esta enzima se encarga de convertir la L-arginina y oxígeno en citrulina y óxido nítrico, el cual puede difundir a través de las membranas hasta el fagosoma, en el que una vez dentro puede estar en contacto con las especies reactivas de oxígeno y sufrir conversión a especies reactivas de nitrógeno, como el dióxido de nitrógeno, el peroxinitrito y el trióxido de dinitrógeno. Una vez así, las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno funcionan como agentes tóxicos contra organismos dentro del fagosoma. Por otra parte, los mecanismos independientes del oxígeno incluyen a hidrolasas lisosomales y los péptidos y proteínas microbicidas. Las hidrolasas lisosomales se activan al acidificar el medio
fagosomal a través de la actividad de una bomba de protones, la protona tepeasa, presente en cierto tipo de... El proceso es cuando el fagosoma, gracias a sus movimientos, atrae a los lisosomas para hacer una fusión, formando el fagolisosoma, en donde ocurrirá la desgranulación para liberación de las enzimas lisosomales. Los fagocitos, por ejemplo, presentan muchas proteínas y péptidos que atacan a los microorganismos. Un ejemplo son las defensinas, que son péptidos pequeños con carga positiva que se unen a fosfolípidos con carga negativa en la superficie microbiana, y después insertan su región hidrofóbica en la membrana y forma así un poro que permite la difusión de iones a través de la membrana, generando de esta manera un desequilibrio osmótico que provoca la destrucción del microorganismo. Además, las defensinas tienen un mecanismo de acción muy similar, aunque además funcionan como quimioatrayentes para neutrófilos y células dendríticas, o para potenciar macrófagos y células dendríticas. También se liberan enzimas proteolíticas como son las proteasas, lipasas, nucleasas, glicosidasas, fosfatasas, y de los gránulos azurófilos de los neutrófilos se libera la lisozima. Además, están las proteínas que deprivan de nutrientes a los microorganismos, como puede ser la lactoferrina, que secuestra el hierro, o la NRAP1, que expulsa cationes divalentes como son el hierro, zinc y manganeso, para que no los obtengan los microorganismos. Las células del sistema inmunitario son capaces de reconocer una gran variedad de microorganismos. Esto gracias a sus receptores, los cuales se encuentran distribuidos a lo largo de su arquitectura celular. En esta ocasión hablaremos de unos receptores específicos, los cuales son los receptores tipo TOL o TLRs. ¿Y qué son los TLRs? Estos son glicoproteínas transmembranales, los cuales actúan como sensores de reconocimiento. Son propios de la inmunidad innata y son muy potentes, capaces de disparar una respuesta inmunológica. Un dato interesante es que los receptores tipo TOL fueron la primera familia de receptores de reconocimiento de patrones que se descubrió, y es la mejor caracterizada en términos de estructura y mecanismo funcional. Pero, ¿cuál es su función? Ya hablábamos de que los receptores tipo TOL son receptores de reconocimiento, pero ¿qué es lo que reconocen? Pues bueno, lo que estos receptores reconocen son moléculas que se interpretan como señales de peligro. Estas señales de peligro van a formar parte de un grupo denominado patrones moleculares asociados a daño, o PMAD, el cual se integra por patrones moleculares asociados a microorganismos, o PMAM, y las alarminas, que son proteínas intracelulares liberadas por células necróticas. Además, estos receptores tipo TOL también son capaces de reconocer moléculas derivadas de tejidos lesionados o moléculas producidas por células que se están muriendo. Estas también son denominadas señales de peligro y son llamadas DAMPs o patrones moleculares asociados a peligro. Los receptores tipo TOL están constituidos por un gran dominio extracelular, el cual consta de 550 a 980 aminoácidos, constituido por repeticiones ricas en leucina. Es este gran dominio extracelular el que se encarga del reconocimiento de los patrones moleculares asociados a daño y a peligro. Los receptores tipo TOL también constan de un dominio transmembranal y un dominio intracelular de aproximadamente 200 aminoácidos de longitud, el cual tiene como función mediar la señalización intracelular y de esta manera desencadena respuestas inmunitarias, entre ellas acciones inflamatorias y antivirales. Hasta la fecha se conocen 11 clases de TLRs en humanos, de los cuales algunos son capaces de reconocer elementos de la superficie de bacterias o virus, así como moléculas secretadas por nuestras células. Otros tipos reconocen principalmente ácidos nucleicos, como por ejemplo el material genético de los virus, cuando estos infectan las células. ¿Y en dónde vamos a encontrar estos receptores? Pues bueno, los vamos a encontrar tanto en células del sistema inmune como son macrófagos, neutrófilos o células dendríticas, así como en células del endotelio vascular, del epitelio intestinal, entre otras. Ahora que sabemos qué son los receptores de tipo TOL, vamos a ver los diferentes tipos que existen.
Estos receptores se pueden ubicar tanto en las membranas plasmáticas como intracelularmente. Los que se expresan en las membranas son los TLR tipo 1, 2, 4, 5 y 6, donde se encargan principalmente de reconocer los patrones moleculares asociados a patógenos que se encuentran en el ambiente extracelular. Por el contrario, los TLR tipo 3, 7, 8 y 9 se encuentran principalmente en las membranas endosómicas y lisosómicas. ¿Pero por qué se encuentran aquí? Esto se debe a que los neutrófilos, los macrófagos o las células dendríticas, al fagocitar los microorganismos, llevan a cabo su digestión enzimática dentro de estos compartimentos, lo que favorece que se liberen los ácidos nucleicos de los microorganismos. De esta forma, los TLR son capaces de reconocerlos. Continuando con los receptores de tipo TLR, hay, como ya mencionamos, 9 principales, y es muy relevante que algunos de ellos se expresan en la membrana celular y otros en cambio se expresan en las membranas de endosomas, lo cual va a aumentar muchísimo la funcionalidad de estas proteínas. También es relevante que algunos de ellos forman heterodímeros o dímeros con otras proteínas. Así, TLR1, que vemos en rojo, y 2 pueden formar un heterodímero, pero también lo puede formar TLR2 con el 6. Es importante también que veamos que los receptores que se expresan en los endosomas justamente son los que van a reconocer los ácidos nucleicos, puesto que un virus, una bacteria o un hongo no va a tener ácidos nucleicos en su superficie. Solo vamos a ser capaces de llegar a estas estructuras bioquímicas cuando ya el patógeno está en degradación. Y también tenemos aquí asociado para comparar que estos receptores tipo TOL pueden en algunos casos reconocer patrones de peligro o daño celular, como ya habíamos comentado. Así, por ejemplo, el RNA mensajero y el de transferencia, que son ligandos endógenos, pueden ser reconocidos por TLR3, al igual que puede reconocer el RNA viral, que es un ligando exógeno. Y también tenemos TLR1 y 2, cuyo dímero puede reconocer las proteínas de choque térmico, o también llamados DAMP, o patrones moleculares asociados a peligro o daño celular. Ahora, hablando de las funciones que tiene cada tipo de TLR, es importante resaltar que TLR2 forma heterodímeros tanto con TLR1 como con TLR6, ya que en conjunto reconocen lipopéptidos bacterianos. Específicamente TLR1 reconoce triacilipopéptidos que están presentes en micobacterias y bacterias gram negativas. Por su parte, TLR2 reconoce peptidoglucanos de las bacterias gram positivas, proteínas enlazadas a glicosilfosfatilinositol de los tripanosomas, lipoproteínas de micobacterias y otras bacterias, el zimosan, que es una estructura presente en levaduras y otros tipos de hongos, y la fosfatilcerina de los esquistomas. Y por último, TLR6 reconoce diacilipopéptidos de micobacterias y bacterias gram negativas y el zimosan de las levaduras y otros hongos. Continuando con el TLR3, este es encargado de reconocer el RNA de doble cadena o bicatenario que es sintetizado por la mayoría de los virus durante su replicación. Por lo tanto, detecta infecciones virales que se expresan en los endosomas de las células inmunes. Por otra parte, el TLR4 es esencial para el reconocimiento del lipopolisacárido bacteriano, el cual es el componente mayoritario de la membrana externa de las bacterias gram negativas. El TLR5 es encargado de reconocer un monómero de flagelina, la cual es una proteína estructural de los flagelos de las bacterias. TLR7 y TLR8 pueden reconocer RNA de cadena sencilla monocatenario de los virus. Por otra parte, TLR9 es esencial para el reconocimiento de nucleótidos no metilados, CpG, del DNA bacteriano. Estas son secuencias específicas del ADN que contienen dinucleótidos citosina-guanina de forma no metilada. Estos poseen una fuerte actividad de estimulación de la respuesta inmune procedente de bacterias y virus. Los receptores de tipo TOL o TLRs en su dominio extracelular se unen a los PAMs,
con el objetivo de enviar una señal hasta la porción intracelular del mismo receptor, mejor conocida como dominio TIR, para que ésta se encargue de activar ciertas proteínas adaptadoras que a su vez van a promover la activación de factores de transcripción específicos que se encuentran dentro del núcleo de la célula. Estos factores de transcripción van a promover efectos antivirales o inflamatorios. Los PAMs bacterianos que se encuentran fuera de la célula fagocítica pueden ser reconocidos por los TLRs 1, 2, 4, 5 y 6, los cuales envían una señal citosólica hasta encontrar una proteína adaptadora MID88, que se encarga de transmitir esta misma señal hasta el núcleo, con la finalidad de activar los factores de transcripción responsables de la inflamación. En cambio, los receptores TLR que se encuentran dentro de la célula, que son el TLR 3, 7, 8 y 9, solo pueden reconocer partículas intracelulares. Estos receptores, a excepción del 3, pueden activar también a MID88, con el objetivo anteriormente mencionado. Al TLR3 le corresponde activar únicamente a la proteína adaptadora TRIF, que también va a estimular la expresión de factores de transcripción, pero con función antiviral. El caso del TLR4 es especial, ya que dicho receptor es capaz de transducir señales hacia ambas clases de proteínas adaptadoras, tanto para MID88 como para TRIF. Por lo tanto, TLR4 puede activar la expresión tanto de genes que favorecen la inflamación como de aquellos que facilitan la respuesta antiviral. Nos interesan dos tipos de genes, los que activan una respuesta inflamatoria y los que promueven un estado antivírico celular. Los genes responsables de la inflamación son NF-κB y AP1. Los genes que se encargan de brindar un estado antivírico a la célula son IRF3 e IRF7. TLR4, 7 y 9 son los únicos receptores que pueden activar ambas respuestas, o sea, la de inflamación y la del estado antivírico. Por lo tanto, los genes de la inflamación se encargan de estimular la producción